Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la bienvenida aquí en este podcast de Sentencias en Confianza. Saraí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludando aquí a todos con el gusto de siempre. Claro que sí, para comentar otra sentencia más, hoy traemos un caso interesante, pero antes que eso, por favor, síganos en redes sociales, denos likes, regálenos sus comentarios y también acérquense al Colegio Comprender porque pues tiene mucho contenido que puede ser de interés, constante capacitación. Entonces, acérquense a las redes sociales del colegio donde podrán seguir este podcast y el podcast hermano de Culiche Chilango, El Derecho Nos Une. Y bueno, dicho esto, esperamos que este asunto, esta sentencia sea de interés para ustedes. Es una sentencia un poco diferente a lo que hemos comentado porque se trata de una sentencia que confirma la negativa de una suspensión en amparo. ¿No? Por eso es interesante. Vamos a platicarles un poquito de en qué consiste la suspensión de un acto que se reclama en un juicio de amparo, porque es importante establecer una diferencia entre lo que es la suspensión de los efectos del acto cuando ya se resuelve en definitiva, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar sobre eso. ¿Por qué es trascendente esta sentencia? Es una sentencia que se dictó en una revisión a una suspensión que fue negada de inicio y se negó por consideraciones de interés público, ¿no? Eh, eso es muy importante porque normalmente en los juicios de amparo pues se reclaman leyes o actos, ¿no? Entonces, eh, cuando un particular, un ciudadano accede a un juicio de amparo reclamando a lo mejor algún acto o alguna ley, pide la suspensión porque a lo mejor le puede ocasionar un daño irreparable que el acto se mantenga vivo, que esté vigente, con todos sus efectos, en lo que se decide si es legal o ilegal ese acto, ¿no? Entonces, para eso tiene una medida, una vía, que es solicitar ante el juez de amparo, ante el tribunal que conozca del amparo, la suspensión del acto reclamado. Y si la obtiene, pues lo que pasa es que se paralizan los efectos que pueden resultarles. Pues de alguna manera irreparables, ¿no? Un ejemplo muy, muy sencillo podríamos ubicarlo en una orden de clausura, ¿no? A lo mejor clausuran un establecimiento comercial porque supuestamente se están cometiendo actos ilícitos, por ejemplo, venta de estupefacientes, drogas, etcétera. Entonces van y paralizan la negociación. ¿Qué puede hacer el dueño de esa negociación? Pues ir a promover un juicio de amparo y en lo que revisan si es legal o no la razón de la que clausuraron, dicen, oye, concédeme la suspensión de esa orden de clausura con un efecto positivo, que es para que se levante la clausura y yo pueda seguir operando, porque si no, pues me quedo sin dinero, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo de una suspensión que se puede obtener, que no, que si se otorga no quiere decir que el acto, que en lo fundamental esté impugnado sea legal o no, ¿no? Sino que nada más va a paralizar los efectos. Esto es un caso de suspensión en donde se analiza si la suspensión que fue negada, aquí fue un caso al revés, ¿no? Aquí se negó la suspensión a quien la solicitó, en un caso que tiene que ver con materia que dirías que es como ambiental, pero de derechos humanos, pero que tiene que ver con sostenibilidad y la seguridad en la salud de los humanos, no sé, tiene muchas Sí, vertientes, tiene ¿no? muchas aristas, Ajá, pero en general es la protección al medio ambiente y a exacto. la salud humana. Exactamente, justo esos son los dos grandes temas de esta sentencia, ¿no? Pero ¿por qué no nos platicas un poquito de cuál es el acto justo reclamado para como que entremos en materia? Ok, mira, pues en esta resolución, el acto reclamado y que se le atribuye al presidente de la República en específico es el decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y
de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas. En específico, ese es el acto reclamado que tiene, que vamos a analizar en esta resolución. Pero, ¿qué te parece si para mayor entendimiento de la misma, pues vamos a ver una cápsula de quien fue el magistrado que proyectó esta sentencia, Buenísimo. el magistrado Gildardo Galinzoga Esparza, para conocer de primera mano que pues esta resolución y a ver qué opina al respecto. Sí, buenísimo, me parece genial, porque además eso es una particularidad que vamos a tener en este capítulo y a lo mejor en algunos subsecuentes, que vamos a conocer justo como dices de primera mano las consideraciones que tuvo quien proyectó la sentencia, ¿no? Entonces, pues vamos con la cápsula video y ahorita regresamos para comentarla, ¿no? ¿Cómo están? Su servidor Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito. Me da muchísimo gusto saludarles. Me invitaron y acepto con mucho gusto platicar con ustedes sobre una sentencia que para mí es muy relevante, ya lo decidirán ustedes. Tiene que ver con un juicio de amparo en el que se reclamó un decreto del Ejecutivo Federal por el que se establecen las acciones que deberán realizar todas las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción, importación de una sustancia química denominada glifosato, así como de todos los agroquímicos que lo utilicen como sustancia activa, con la finalidad, entre otras razones, de proteger la salud humana. ¿Saben qué es el glifosato? ¿Saben el glifosato cómo impacta en el maíz amarillo transgénico? A su vez, ¿saben el maíz amarillo transgénico nos tiene o nos provoca alguna afectación a nuestra salud? Esos temas son muy interesantes y se estudiaron de alguna manera en este asunto en el que voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes. Vamos a platicar un poco sobre los requisitos para conceder la suspensión del juicio de amparo, sobre el interés público, el interés social, sobre el principio precautorio en el derecho ambiental y, por supuesto, cualquier pregunta y duda que tengan, pues con mucho gusto la podremos solventar ahí durante la charla que podamos tener. Me dará mucho gusto, si no verles personalmente, sí por esta ruta del internet. Así que, pues quedo a sus órdenes y me dará mucho gusto, reitero, verlos por ahí. Pues miren, ya escuchamos las consideraciones y algunas reflexiones que nos da el magistrado que elaboró el proyecto de esta interesante sentencia, que la verdad es que sí nos gustó, ¿verdad? Al estar, no lo estábamos Sí, muy platicando, bonita. está padre el proyecto. Eh, y ya que tenemos así como algunas consideraciones, pues como que nos abre un poquito el panorama en torno y nos hace verla como más profunda, ¿no? Entonces, lo que decíamos y con esto iniciamos es que es una sentencia que resuelve confirmar, negar la suspensión a la quejosa en amparo. eh, en contra de algunas medidas que están en el decreto que nos comentaste al inicio del episodio. ¿Por qué no nos hablas de las medidas para ver cuáles son los alcances que tuvo este decreto y por qué afecta a los quejosos, ¿no? Que en realidad son asociaciones, que entiendo que se dedican como a alimentar, pues no sé, a lo mejor ganado, Ganaderas, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí, ¿no? son asociaciones ganaderas. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles? Pues bien, mira, en la resolución me pareció muy interesante esto que establecieran cuáles eran las medidas realmente, el alcance de estas medidas del decreto presidencial. Bueno, en primer lugar, nos dicen que es la sustitución gradual del uso bueno, por parte de las dependencias de la entidad pública federal, del uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y los agroquímicos que lo contienen. En segundo lugar, se instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal que se abstengan de su adquisición, así como de su utilización, la distribución y su promoción. También se instruye a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que promocionen e implementen
alternativas sustentables al medio ambiente. Otra de las medidas es que se instruya al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la implementación de investigaciones que coordinen y promocionen investigaciones respecto a otras medidas que puedan sustituir el uso del glifosato para una mayor sustentabilidad ambiental. Asimismo, se dispuso la promoción de reformas legales para la prohibición total de su uso, esto hasta el 31 de enero del 2024. Es decir, el año pasado, a Ujú. principios del año pasado, ya debió haberse establecido las reformas al respecto. Y por último, con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias, se establece que las autoridades en materia de bioseguridad en su ámbito de competencia deben de revocar y abstenerse de otorgar el permiso para liberar al ambiente semillas de maíz genéticamente modificado. Es decir, lo que nos dicen en esta resolución es que no hay porque la parte quejosa lo que aduce es que se le prohíbe el uso del glifosato, así como del Ujú. maíz transgénico. Entonces, le dice El juzgado el en inicio. juzgador en esta resolución, desde inicio se le dice, ¿no? Y aquí se le recuerda, oye, no es una prohibición como tal, no está Ujú. tampoco castigándose su uso, simplemente se está instruyendo a las dependencias y a las entidades de la Administración Pública Federal que tienen que implementar medidas para que se reduzca su uso y poco a poco pues su eliminación, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque debe de haber, debe de sopesarse aquí cuál es el interés, ¿no? ¿Qué interés va a prevalecer, si el particular o el general? En este caso nos dicen que es necesario eh, prever medidas en favor del bien común, que en este caso es el medio ambiente, la salud humana, sobre medidas particulares. Asimismo, dicen que como no es una prohibición como tal, ellos lo pueden seguir utilizando. Simplemente esta medida ahorita va dirigida a las dependencias de la entidad pública federal y que estas medidas están adoptándose con base en el principio de precaución, que más adelante lo vamos a analizar aquí, Claro. y que por tanto no es violatorio de ningún derecho pues atendiendo al interés social y al interés general, pues es por eso que este decreto no es anticonstitucional, ¿no? Bueno, de entrada, no, más bien no entra al fondo del Claro, asunto, todavía. pero dice, a ver, Ujú. espérate, no estamos prohibiendo su uso, simplemente te estamos diciendo que las entidades de interés de la entidad pública federal van a ir Acciones. analizando y ejercer acciones para ir disminuyendo su uso en beneficio de la comunidad y también van a implementar el uso de otros agentes Ujú. que no sean dañinos, que no perjudiquen tanto la salud humana, así también como la de los animales, porque Y el también se medio ambiente establece aquí que el uso de este agroquímico es perjudicial incluso también para la salud de pues, los de los animales. animales. Ujú. Sí, está bien interesante eso, porque sí, de entrada, como tú dices, le dicen, a ver, no, no te estoy prohibiendo nada todavía, ¿no? O sea, el decreto nada más está generando, es como un plan. Sí, ¿No? Es un plan. es un O sea, proyecto, sí. como lo que hace el Ejecutivo es decir, oye, pues tengo ya como información muy cercana y experiencia internacional, donde hablan que esta sustancia que se llama glifosato, tiene a lo mejor algún agente que produce cáncer, ¿no? Y eso pues atenta contra la salud de las personas. Entonces el interés de todas esas personas, que es el interés social, está por encima de tu interés de seguir produciendo, comercializándolo y Ujú. alimentando a tu ganado con esas sustancias, ¿no? Entonces eso dice, y eso es bien importante para intentar explicar cómo es, qué es lo que le dicen de inicio, las razones por las que le dicen no te concedo la suspensión del decreto, porque él lo que quiere es que se suspendan los efectos de este decreto. ¿Y cuáles serían los efectos? Siempre cuando estamos ante un acto reclamado en amparo, lo que es importante es decir, y te piden la suspensión, yo creo que el juzgador lo que dice es lo primero que debe de preguntarse es cuáles son los efectos de esta ley o de este acto que él quiere que suspenda. Si los efectos, si lo que está haciendo este decreto es hacer como todo un plan para que diferentes dependencias de gobierno en realidad a nivel preventivo vayan ejerciendo acciones para que para 2024 ya de plano se prohíba totalmente esta sustancia y no perjudique a las personas, pues más bien, ¿cuál sería el efecto suspensivo? Pues que no se ejecuten esas acciones. Y eso, pues,
claramente sí atenta contra el interés público, el interés general, porque ya está detectado que está un problema ahí, un foco rojo con esa sustancia y que tiene que ver con este principio de precaución que ahorita vamos para allá, ¿no? Pero entonces lo que le dicen, entonces lo que tú quieres suspender, pues no, realmente no puede ser así, ¿no? Porque cuando también se analiza la suspensión de un acto en amparo, lo que tiene que hacer el juzgador es analizar una cosa que se llama apariencia del buen derecho, ¿no? Que es un tema de probabilidad de que quien está pidiendo el amparo puede tener razón, ¿no? En el caso de la clausura, oye, pues a lo mejor ni vende la sustancia ilícita, lo vamos a determinar hasta el fondo del asunto. Órale, pues que se levante la clausura en lo que dura el juicio, para ver, para no afectarlo, ¿no? Puede ser así. Y como esas medidas hay un chorro, ¿no? Hay muchas medidas en muchas materias de todo lo que toca el derecho, ¿no? Sí, Entonces, aquí dicen, pues a lo mejor sí hay apariencia del buen derecho, pero esa nunca debe de estar separada de otro elemento que tienes que tomar en cuenta siempre como juzgador, que es el interés social. Y aquí gana, ¿no? Porque es toda la sociedad, porque pues todos tenemos que estar interesados en que en un derecho humano que es fundamental para, bueno, lo fundamental viene de que es un derecho humano, que es a un medio ambiente sano, a la salud, que es otro derecho humano que también se pondera en esta sentencia. Entonces, aunque tengas apariencia del buen derecho, eso no es que en automático te otorgan la suspensión porque hay otros valores que se tienen que tomar en cuenta, otros elementos, y ese es el interés social de las personas, ¿no? Y entonces, de inicio, cuando el juez de distrito conoce del asunto y le niega la suspensión, elabora su razonamiento en ese sentido, ¿no? O sea, yo tomo en cuenta y pone como su eje fundamental en la salud humana y la protección al medio ambiente y en la finalidad que tiene este decreto, que además se basa en dos tratados, en un convenio internacional al que México se obligó para buscar, digamos, generar como soberanía alimentaria, otras cuestiones, pero con un efecto sustentable, ¿no? Que no se afecte el medio ambiente, ¿no? Entonces, sobre esas consideraciones basa su determinación y además dice, el hecho de que tú te puedas ver perjudicado, sí está muy bien, no lo tomo lo tomo en cuenta, pero también te digo lo que tú ya nos comentabas, Sara, y justamente que decía él, pero no te están prohibiendo nada con este decreto, ¿no? O sea, en realidad nada más es un decreto que lo que hace es instruir determinadas medidas para que gradualmente pues desaparezca el uso de esta sustancia porque hay evidencia, a lo mejor no totalmente sustentada, de que es pues dañina, ¿no? Para los humanos. Y bueno, pues está en perjuicio de lo que yo me he obligado como Estado en términos de estas convenciones. Eh, entonces, un punto interesante que toca el juez de distrito y en el que sostiene su determinación, es un principio que se llama principio de precaución y es un principio que opera en materia ambiental, ¿no? Eh, y aquí voy a retomar estos dos convenios de los que México es parte y que en realidad sustentan este decreto que es el acto reclamado. El primero es el Convenio sobre la Diversidad Biológica este es un tratado internacional que tiene que ver con la biodiversidad del planeta, ¿no? Y a una cosa a la que se dirige es al uso sostenible de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haya recursos para generaciones futuras, ¿no? Que no se agoten los recursos. Hacia eso voltea este convenio internacional. Y también tenemos este es del año de 1992, fíjate, ya tiene como 30 y tantos años, ¿no? Y luego está también el protocolo de Cartagena, este es del año 2000, que tiene que ver con asegurar la protección y adecuada manipulación de organismos vivos, ¿no? Como sería, por ejemplo, en este caso el maíz. Y lo que se hace es un análisis como de los riesgos que implican los organismos vivos modificados. Entonces, tomando en cuenta estos dos y hacia dónde se tienen que dirigir, es que también el Estado mexicano pues tiene que tomar las medidas que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones que ya adquirió,
Decía yo, el convenio sobre diversidad biológica y el protocolo de Cartagena son los que son como el fundamento de este principio de precaución y parten de los seres humanos, ¿no? Porque lo que empieza diciendo este protocolo es, los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque pues a futuro tiene que haber recursos para las generaciones que vienen, si no nos vamos a echar todo nosotros, ¿no? Y dice, y los que están y los que vendrán tienen derecho a una vida saludable y productiva y dice muy importante en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces ya después lo que rescata es que el principio de precaución presupone, fíjate qué interesante, nada más identificar una situación de peligro que se derive de una actividad que conlleve un daño grave o incluso irreversible para el medio ambiente y la salud de las personas, aun y cuando no haya evidencia científica que te lleve de manera contundente a decir si es perjudicial para el ambiente, para la salud, o sea, basta un indicio, ¿no? Entonces, eso es el principio de precaución y eso te lleva a justificar este decreto. ¿Por qué? Porque se basa en ese principio de precaución, porque uno de los argumentos de quien solicitó el amparo es, oye, el, ¿cómo se llama la sustancia? El glifosato. El Ujú. glifosato tiene en México, lo hemos usado desde hace como 30 años y nunca ha habido un problema, ¿no? Entonces, no Y que puede no haya ser evidencia real y que no haya ni evidencia real. certera, ¿no? Al respecto Exacto. de su daño. Ujú. Exactamente. Y el juez de distrito dice, pues sí está muy bien, pero así como tú me traes evidencia de que no es que no es dañino y es cierto que tiene muchísimos años en el mercado en México, también te digo que hay muchos países que están estudiando la sustancia y han identificado que sí es dañina, ¿no? Entonces se sigue con los estudios en el tema, o sea, sigue analizándose, pero en el interior yo lo que tengo que ver y por lo que me tengo que preocupar como Estado es por la salud de las personas y a la par el medio, procurar un ambiente sano. Y con ello cumplo con mis objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, todo eso le gana a tu interés particular ¿cómo se llama? Para efectos de la suspensión que tú pretendes, ¿no? Le dice al quejoso. Entonces, luego el juez de distrito establece varios como supuestos en lo que debemos considerar a la hora de analizar este principio y lo que establece es que no puede exigirse una especificidad en el daño a prevenir, sí, porque basta la identificación de ese daño potencial que pudiera haber o daño probable, ¿no? No, no es necesario. Y parte yo creo que del hecho de una prevención, que es lo más importante, porque dice que debe prevenirse antes de considerar medidas de remedio en lugar de preventivas, ¿no? Esto creo que es fundamental en este principio. Y dice algo muy interesante, que es preferible equivocarse en la previsión, ¿no? O sea, Ujú. prefiero equivocarme y decir, no, pues no era cancerígeno, ya ni modo, Sí, a exacto. decir sí lo es y ahora a ver qué hacemos, ¿no? Claro, y ahora Entonces, después un problema de salud, de salud ¿no? pública, General de que de salud pública, por exacto. sí está al Ujú. alza, ¿no? O sea, estaba viendo el otro día una estadística de por estados de los que están, y los índices pues son muy altos y no tenemos una cura probable, ¿no? Y hay algunas cositas ahí de inteligencia artificial que permiten no curar, sino detectar con más anticipación o establecer algunas señales, pero la verdad es que es un problema de salud muy grave, muy importante porque pues mata, Eso, y ¿no? desgraciadamente, pues su detección no es temprana, ¿no? Muchos dicen, bueno, más bien se dice que detectarlo a tiempo o en Sí, etapas tempranas es más benéfico porque puede erradicarse con mayor claro. facilidad, pero difícilmente se detecta a tiempo. Exactamente. Y luego Entonces, muchas veces hay algunos que se detectan ya hasta en fases pues ya terminales, ¿no? exactamente. Desafortunadamente eso realmente sí es un problema. Pero hay otro principio hay otros dos principios de los que nos habló el juzgado de distrito que de alguna manera se relacionan con este principio de precaución, pero tienen una diferencia, que es el principio de prevención y el principio de pronatura, ¿no? Sí, como ya lo platicábamos, una sentencia muy bonita porque fíjate qué padre es que
se analizan los dos derechos, ¿no? Los intereses que tienen tanto, en este caso, la parte quejosa como la sociedad en su conjunto, ¿no? Ujú. Y es padre cómo hace la ponderación, si bien no entra al estudio de fondo en esta resolución de lo que se está solicitando en el amparo, pero darte cuenta que desde la suspensión están analizando qué es lo que conviene, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece, qué derecho prevalece sobre el otro? Es muy bonito. Y Claro. entonces, en relación con este principio que nos hablabas, que es el de precaución, hay otros dos, que es el de prevención y el pro natura. Nos dice que el de prevención es, eh, hay que diferenciarlo del de precaución. Hay una diferencia muy mínima y este es respecto al riesgo, ¿no? Que Ujú. puede producir. Es Ok. decir, en el de prevención ya se conoce el riesgo o el daño que Ujú. puede ocasionarse con cierta acción o cierta ejecución de alguna situación, de alguna circunstancia. Y en el de precaución no conocemos Ok. aún cuál es el riesgo, ¿no? Pero hay ahí como una alerta, entonces por eso van como muy de la mano, Ujú. ¿no? Y en el principio pro natura, aquí nos dice que, bueno, en principio nos dice que también está muy relacionado con el principio de precaución. Bien, pues la Suprema Corte incluso también ya se pronunció al respecto sobre el principio de precaución, que nos dice que es constitucional la toma de decisiones con base en, bueno, que ante situaciones de riesgo, eh, no, y que no se tenga la certeza científica o técnica al respecto, pues una vez que se haya identificado este riesgo, ante la falta de pruebas técnicas o científicas, no hay medidas, no hay motivo más bien para para no tomar las medidas necesarias para prevenir los daños, ¿no? Ujú. Entonces, en relación con este principio está el principio pro natura, que es el que nos dice, ante cualquier duda de daño al medio ambiente, pues prevalece la protección al medio ambiente, Ok. ¿no? Entonces, es necesario que en ese orden de ideas, que la Administración Pública Federal implemente medidas o toma de decisiones para prevenir un daño ambiental o un daño al ecosistema. Es por eso que nos señala aquí que los argumentos de la parte quejosa pues son infundados en ese sentido, porque aquí se está previendo un daño al medio ambiente, como tú nos comentabas, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. hay que considerar El tanto el impacto. presente, pero también el impacto ambiental que va a tener a futuro. Claro. Entonces, aquí nos dice que en relación con esos principios que van de la mano, vamos a prevenir un daño. Aun cuando no haya evidencia científica, porque eso es lo que dice la parte quejosa, oye, no hay una Sí. evidencia científica, no hay un estudio que sustente realmente el daño que el glifosato causa a la salud humana Claro. o animal, incluso al medio ambiente. Pero aquí nos dice tanto el juzgador de distrito como el revisor, Ujú. en este caso el magistrado que proyectó esta sentencia, nos dice, no, a ver, aquí debe de prevalecer el principio pro natura y entonces vamos a proteger pues el medio ambiente, la biodiversidad y vamos a permitir que el Ejecutivo implemente estas medidas porque además, como ya se había dicho, pues no están prohibiendo que tú ejecutes tus actividades comerciales. Simplemente es una instrucción a la Administración Pública Federal para que implemente acciones en beneficio de pues del bien común, ¿no? Y en este caso del medio ambiente, de la salud humana, de la salud alimentaria y de la salud animal. Sí, claro. Qué interesantes principios, ¿no? Y cómo se toma en cuenta incluso favorecer al medio ambiente, ¿no? Con este principio pro natura, como dices. Fíjate, es bien interesante porque cómo evoluciona el derecho, ¿no? Porque antes, pues no sé, hace 50, 60 años, 70, no sé, no concebíamos estas cosas como de una importancia tan fundamental como la tienen ahora, porque pues la verdad es que la conciencia de que nos estamos acabando el mundo no es tan, no es tan viejita, ¿no? Es más bien Sí, claro. reciente Ujú. por todo el boom que ha habido como de mediados del siglo XX hacia acá, ¿no? O sea, de todas las invenciones, todo lo que, cómo ha evolucionado la humanidad en términos de tecnología y como para satisfacer la necesidad alimentaria ante una población que pues todos los días crece, ¿no? Entonces, es importante cómo se logra esto. Hay países que inclusive, por ejemplo, el otro día escuchaba en un comentario de que hay un río en Bolivia que se llama Pachamama, Ujú. creo que es ese río, que
en ese país le reconocieron personalidad al río para defender derechos. O sea, porque tiene importancia, me parece que ritual inclusive. Entonces, es muy interesante hacia dónde se dirigen las argumentaciones, hacia dónde se está dirigiendo la protección Como de dices, cómo se elementos va naturales. transformando Ujú, y se la... transforma hacia el derecho. Y Ujú. creo que Nueva Zelanda también trae un tema así, ¿no? Entonces, es interesantísimo todo lo que hay en materia ambiental. La verdad es que es muy bonita y muy interesante y no la debemos de soltar, ¿no? Pero bueno, retomando nuestras ideas, también una cosa que justo argumentaban los quejosos aquí es una indebida valoración de sus pruebas, porque como tú bien dices, él decía dos cosas. Uno, pues ni siquiera hay evidencia de que efectivamente el glifosato sea tenga algún agente cancerígeno que sea de manera contundente, ¿no? Y lo que le dice el juez de distrito y que confirma el revisor es, tienes razón, a lo mejor no hay estudios contundentes, pero está este principio de precaución con base en el cual ya te he estado señalando que basta una mera posibilidad o un peligro que detectemos para empezar a tomar medidas que sean previsibles y no desde el punto de vista de ya un remedio porque ya tengamos el problema encima, ¿no? Entonces nos toca hacer eso. Entonces, si bien trae, y con relación a esto, él también trae otras pruebas y dice, pues yo también te digo que hay otros estudios que avalan que el glifosato es seguro, ¿no? Y dice, Sí. entonces te traigo las otras pruebas. Y entonces lo que le dice el juez de distrito, está muy bien, pero no te olvides que estamos en el terreno de la suspensión. ¿No? Entonces, esas pruebas que tú traes en realidad me van a servir para cuando estudie en el fondo si el decreto realmente es inconstitucional o no, ¿no? Ahorita todavía no me voy a pronunciar de esas pruebas, ahorita cautelarmente lo que gana es el interés social y entonces no suspendo el decreto para los efectos que tú pretendes, ¿no? Porque además, como tú dices, no es prohibitivo, no se te está impidiendo que sigas ejerciendo tus actividades, sino que todo esto queda, como ya Ujú. señalaba Saray, en el ámbito de las autoridades para que empiecen a tomar medidas, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice con relación a las pruebas. Entonces le dice, pues no, sí te valoraron tus pruebas, o sea, sí, o sea, te las van a considerar en el fondo del asunto, pero ahorita para efectos de suspensión, pues No es no, el momento no es procesal oportuno. Ujú. exactamente, no es el momento por ahora, ¿no? Entonces, ya después nos toca otros dos temas, en sus consideraciones, que son los que, creo que tú tienes más aterrizados por ahí. Sí, una de las, también de las situaciones que planteó la parte quejosa es la libertad de comercio. Él aduce, o la parte quejosa en este caso, decía, bueno, es que con este decreto, lo que va a provocar es que haya un incremento de precios ¿Mm? y que se va a ver afectada la economía tanto de consumidores como agentes del mercado. Y le dice tanto el juez de distrito, y se confirma en esta resolución, ¿sabes qué? Pues estás equivocado porque si bien la libertad de comercio está protegida por la Constitución, esta no es ilimitada y tiene que sujetarse a ciertos parámetros que se establezcan, ¿no? Esta no es irrestricta, entonces tienes que atender las particularidades que se presenten. Entonces dice, no hay una afectación a tu derecho, no se te está prohibiendo que comercialices como tal aún el glifosato. Es una medida que se está implementando y que esta va a ser paulatina y gradual. Y también se señala al respecto que si bien la compraventa del glifosato, así como el uso del maíz genéticamente modificado, es una actividad lícita, porque como tal no está señalada que es ilegal, pues le dice, pues hay una presunción de que Ujú. está causando un daño a la salud y al medio ambiente, como ya se analizó con base en los principios de precaución, prevención y el ProNatura. Entonces, por tanto, a través de ese decreto no se violenta la Constitución y tampoco se violenta o se transgrede el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Claro. sino que porque no son medidas arbitrarias, sino que son acordes a este tratado, ya que con ellas se busca la implementación de mejores medidas para no perjudicar el medio ambiente, para no perjudicar la salud y que eso es lo que también se busca con el tratado, implementar medidas y ejecutar acciones eh, con uso de agentes que no sean perjudiciales a la salud. Entonces le dice, ¿sabes qué? En este
momento prevalece, como bien nos comentaste, el interés social sobre tu interés. Particular, ¿verdad? Exactamente. Y respecto al maíz transgénico, sobre eso la parte quejosa señaló que el juez de distrito no se pronunció al respecto, ¿no? Ujú, Entonces le ujú. dice, ¿sabes qué? Sí se pronunció porque el análisis del interés Social. social no puede ir separado con el uso del glifosato o sea, porque el maíz transgénico conlleva el uso del glifosato, porque el Claro. glifosato lo que aquí señala es que no permite que crezcan hierbitas o pues sí, lo que se conoce como Sí, la la mala hierba, ¿no? hierba en el maíz, eso es lo que Ajá. evita. Entonces, el maíz transgénico necesariamente requiere del glifosato. Entonces, Ujú. dice, sí se pronunció Lo porque, conlleva. ajá, porque Ujú, van como de la mano, ¿no? ujú. Y te dice que en este caso prevalece el interés social sobre el particular. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ya hay estudios también, como aquí nos señala que es la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer y la Organización Mundial de la Salud, que confirman que el glifosato es un agrotóxico que se utiliza en el 85% de la siembra del maíz, el algodón y me parece que la soya, ¿no? Y con su consumo continuo, ya también nos señala que hay estudios que su consumo continuo produce daños al ácido desoxirribonucleico, así como daño en células cromosómicas humanas, lo cual estos síntomas son pues relacionados con el Con cáncer, cáncer. ¿no? Entonces le dice, por supuesto que ante esta situación, pues se tiene que prevenir el uso también del maíz transgénico. Eh, y también nos dice que, pues como ya se había dicho, aquí la incertidumbre acerca del daño es el signo que fundamentalmente caracteriza la negativa de esta suspensión. ¿Por qué? Porque si bien es un futuro de realización incierta, pues es Ujú. un elemento que activa el enfoque precautorio en Claro. beneficio de los gobernados, ¿no? Y que genera el derecho de estos a exigir la protección a su salud y también la obligación de la Administración Pública Federal de implementar acciones para prevenir daños a la salud pública, al medio ambiente y pues en general a la biodiversidad en Ujú. beneficio pues de la colectividad. Esto es lo que nos Claro. dice respecto a estos dos tópicos. Sí, es un tema de bioseguridad también, o por ahí comenta. Y bueno, todas estas reflexiones las retoma ya en su parte conclusiva y le determina infundado su recurso, ¿no? En contra de la negativa de la suspensión y le dice, mira, pues ya te analicé que tus pruebas, sí se tomaron en cuenta hasta donde alcanza para esta medida de suspensión. Tengo análisis avalados por instancias internacionales, que no son cualquiera, sino son agencias identificadas que avalan que hay estudios que el glifosato es una sustancia, un herbicida, un agroquímico que puede tener un efecto cancerígeno. Eh, te motivé que México es parte de estos dos tratados que me obligan a atender a objetivos de desarrollo sostenible y que eso justifica la emisión del decreto. Entonces, sí fueron atendidos tus argumentos, tus pruebas en el incidente fueron analizadas y en donde realmente las tomaremos en cuenta será en el fondo del asunto. Y entonces le dice, te niego. Bueno, confirmo que se te niegue esa suspensión que pretendías, ¿no? Esto es lo que le resuelven al final eh, y es lo que tenemos para comentarles de esta sentencia que se nos hizo muy bonita y muy interesante por cómo toca estos conceptos, ¿no? La verdad es que lo hace, yo creo que muy bien, muy aterrizado y te lleva de la mano. Entonces, está muy bonita esta sentencia. Pues eso es lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su atención. Espero que esta sentencia haya sido de interés, que nos regalen likes, que nos comenten. Nos encantaría como leer por ahí algún comentario que tuvieran. Es una sentencia muy bonita, entonces tal vez lo amerite, ¿no? También no se olviden de seguirnos en las redes sociales, de seguir al Colegio Comprender, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Asimismo, pues sigan la oferta educativa del Colegio Comprender, que seguramente será de su interés. Así es, y también escuchen el podcast hermano de Culicha Chilango, El Derecho Nos Une, que tiene un contenido bien interesante. Y nos vemos el miércoles dentro de 15 días. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.